Marinés Salazar, qué lindo volver a tomar contacto contigo. Bienvenida al programa. Sí, es un problema de salud pública que tenemos que asumir como Estado, reconociendo que Estado somos todos y todas y no solamente los gobiernos municipales, departamentales o nacionales que estén en el momento. Es un tema profundo el que tenemos que analizar cuando nuestro país decide enfrentar el sistema patriarcal y plantea la despatriarcalización, está refiriéndose justamente a la necesidad de romper estas estructuras que nos han posicionado en lugares muy específicos, a hombres, a mujeres, a niñas, a niños, y que generalmente coinciden con lugares en los cuales se victimiza a las personas, ¿no? Entonces, el tema de la despatriarcalización no debe ser un eslogan, sino realmente tenemos que pensar cómo rompemos estas estructuras violentas que han sido sustentadas durante años de años y hoy se visibilizan en morbo. Claro, es algo no estamos haciendo bien los bolivianos para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, no tengan la información necesaria, la madurez necesaria, el diálogo necesario. No sé, tú eres especialista en esto, como para enfrentar sus entornos, uno, denunciar agresores, otros para no denunciar, o sea, otros para no agredir. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hemos hecho el quiebre generacional o como sociedad para que nuestros adolescentes y niños estén en esta coyuntura? Bueno, a ver, tú sabes que yo trabajo mucho con el tema de la sexualidad y por Uh lo -huh. tanto apuesto como mucha gente a la educación integral de la sexualidad como una posibilidad para romper estas realidades, desde las familias, desde las aulas y por ende desde las comunidades. En este sentido, es muy importante que pensemos que durante siglos eh, hemos educado, hemos Uh -huh. formado a mujeres y a hombres desde diferentes espacios. A las mujeres desde muy pequeñas nos han dicho, y nosotros hemos ido reproduciendo, que tenemos que actuar como objetos de reproducción. Si no tienes hijos, no eres mujer. Como objetos de explotación. Si no trabajas sin salario y a nombre del amor, no eres mujer. Como objetos de sacrificio. Cuanto más sufres, más mujer eres, son los mensajes que se dan, y como objetos de exhibición. Es decir, tienes que encajar al estereotipo de belleza que la sociedad se maneja. Y esto parece en buenas ondas, con canciones, etcétera, vamos aprendiendo a actuar así. Por otra parte, socialmente formamos a los hombres y ellos lo replican como instrumentos de procreación. Si no procreas, si no tienes hijos, si no tienes erección, no eres hombre. Se los forma como instrumentos de ataque. Macho, 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 los hombres no lloran, te ha pegado, tú no le has pegado, ¿qué clase de hombre eres? Tienes que sujetar a alguien. Como objetos de control, con este macho, 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 los hombres no lloran, se les obliga, desde pequeños se les adoctrina para que controlen sus sentimientos y desde ahí vayan controlando lo que tienen alrededor. Y como instrumentos de consumo. Frases como, ya tienes chica, una nomás tienes, como a estas alturas, etcétera. Entonces, cuando socialmente, con rondas, canciones, mandatos, mensajes, construimos a las mujeres como estos objetos de reproducción, explotación, sacrificio y consumo, y a los hombres como estos instrumentos de procreación, control, ataque y consumo, lo que generamos es que esta estructura se mantenga. Entonces,
Generalmente los hombres actúan como teniendo que cumplir esta función que se les ha otorgado. Por lo tanto, van generando relaciones de pareja a nombre de romance opresoras o van oprimiendo a quienes consideran más débiles. En este caso que mencionabas, adolescentes, niñas, niños, ¿no? Sometiéndoles. Entonces, esto no es de este momento, llevamos siglos de siglos en ese discurso y en esa formación. Pero ahora hay una añadidura, y es que antes el tabú no dejaba que se hable con esta claridad con la que estamos hablando, ¿no? No se dice, no se menciona, no se hace, no se mira. Pero el morbo no estaba a la par del tabú. Entonces, hoy tenemos el tabú, pero a la par tenemos el morbo. O sea, todo es posible. A nombre de la libertad de expresión, tú puedes consumir pornografía, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, para mí es esto lo que está confluyendo, este tabú del que no terminamos de salir, pero nos está comiendo este morbo que brinda mucha información, pero poca educación a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Entonces ahí vienen Entonces, todos. Inés, la respuesta es educación, es dejar los tabús y hablar claramente, libremente en las escuelas y dejar estas fachadas de conservadurismo que lo único que hacen es exponer a nuestros hijos a un mundo inmisericordia, ¿no? De trata, de explotación sexual, de agresión sexual, de condicionamientos que grupos incluso pueden tener para aceptar a tu hijo o a tu hija en una reunión, en un grupo, en el curso, en el colegio, ¿no? Realmente los lanzamos al asador. Exacto. La educación tiene que ser nuestro viabilizador para cambiar estas situaciones que estamos viviendo. Estamos confundiendo información con educación. Las chicas, los chicos, todos, todas tenemos mucha información y cada vez más perversa, más morbosa, pero no nos estamos dando tiempo para analizarla, para procesarla, para manejarla dentro de nuestra vida en el marco de un buen trato. Entonces, yo permanentemente les pido a las mamás, a los papás, comencemos con una educación integral de la sexualidad, que no es solamente hablar de coito, de embarazos, de ITS. Es importante, pero no es solo eso. Desde muy pequeños les enseñaremos a ser personas plenas, a cuidar sus cuerpos, su privacidad, respetar la privacidad del otro, a disfrutar de la vida sin caer en el morbo. Pero al mismo tiempo, Perdón que explicamos te que la educación. interrumpa, Marinés, pero en este punto, por ejemplo, hemos tenido una campaña y hemos tenido una reacción muy, muy hostil de la sociedad cuando en su momento en los programas de educación se hablaba del reconocimiento del cuerpo en niños de prekinder y kinder. Entonces se decía, se está induciendo a la sexualidad, se está induciendo a cosas oscuras. A ver, expliquemos bien este punto, porque cuando tú dices, enseñemos a nuestros hijos a que disfrutemos, la gente hace sus ecuaciones y de pronto hace malas ecuaciones, ¿no? Es cierto, cuando yo he visto estas notas de un pastor de iglesia que hablaba realmente con falsedad sobre cómo se maneja el placer y el displacer, pues muy sinceramente yo he dicho, esta persona se ha educado en pornografía. O sea, Es el probable. momento en que como sociedad nosotros reducimos la sexualidad a los genitales, ya nos hemos equivocado el 50% del camino. Pero si además Entonces, de reducir la esto por favor sexualidad, dilo con mucha calma y explícalo muy bien, porque creo que este es el centro de nuestra entrevista. Explicarle a la gente esta gran diferencia para que dejemos de lado nuestros tabús, nuestras barreras,
y realmente hagamos una demostración de amor a nuestros hijos al abrirles la comunicación sobre esta materia. Por favor, Marines. Hay puntos claves que tenemos que tener en nuestra mente. La sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo. Todas las personas somos sexuadas desde que nacemos hasta que morimos. Tenemos un sexo biológico en nuestros cuerpos siempre, un sexo psicológico en nuestra capacidad de enamorarnos, un sexo social cuando asumimos o transgredimos las normas de género de nuestra sociedad y un sexo legal en nuestros certificados de nacimiento. Entonces no hay que tener miedo al término sexo, somos seres sexuados. A diferencia de ello, vivimos el erotismo. El erotismo académicamente se define como la búsqueda y el disfrute consciente del placer. Y el placer no es solamente los genitales, como se han insinuado en esas entrevistas, falseando la verdad. El placer yo lo siento en este momento de hablar contigo y de contribuir a nuestra sociedad. O cuando tomo un café, o cuando alguien que yo aprecio me abraza, entonces hay que vivir el placer y hay que aprender a vivirlo. ¿Puede aparecer en la relación de pareja? Seguro que sí, pero no es solamente eso. Y el displacer, desde muy pequeños los niños y niñas tienen que aprender a manejarlo. O sea, displacentero, que alguien te quiera besar a la fuerza o que alguien te quiera tocar, que alguien te grite, que alguien te zarandee, etcétera. Ese displacer lo tienes que denunciar para decir, mira, me hace sentir mal que mi tía venga y me quiera dar una nalgada. Eso es displacer. Entonces, quitándonos esta imagen así como pornográfica del placer y el displacer y el erotismo, entendemos qué significa enseñarles y para qué hablamos de placer. Y a diferencia de ello, es muy importante entender que el coito es un encuentro genital que esperamos se dé cuando las personas hayan terminado de desarrollar sus cuerpos y estén preparadas para sostener un encuentro tan íntimo. Entonces, por el contrario de lo que se piensa, la educación integral de la sexualidad más bien tiene que ser dosificada y enseñada según la edad que le corresponde a un infante, a un niño o niña, a un puber, a un adolescente, a un joven, ir dosificando. Y esto tiene que darse paralelamente en la casa, que es donde no solo decimos, sino modelamos la forma de relacionamiento, con la exigencia a la escuela, porque la escuela traerá la información necesaria. Ahora, Marines, un favor. Yo pienso que mucha gente al escucharte dice, no, pero ¿cómo pues le voy a hablar de estas cosas a mi hijo? Pero aquí me gustaría que escuchen a quien es especialista en este tema para darnos cuenta que nosotros cometemos peores errores, uno, al no hablar, o dos, al inducir, oye, ¿dónde está tu chica? Carlitos, Carlitos, ¿quién es tu chica? Pamelita, uy, tan linda. ¿Cuáles son tus chicos? ¿Quién quieres que sea tu chico? Ahí, en ese tipo de frases, nosotros, los papás, los tíos, los primos, los hermanos mayores, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Estamos Marine, ¿qué? introduciendo, estamos introduciendo a nuestros hijos al mundo del consumo del cuerpo, al mundo de la hipersexualización a manera de moda y a manera de chiste. A ver, como padres y madres, por ejemplo, tendríamos ya a un bebé, que cuando tenemos un bebé, tenemos desde muy pequeño que enseñarle que es persona y nosotros también reconocer a esa persona. Por ejemplo, no besarle en la boca, no solamente por virus, sino porque desde pequeños tienen que aprender a diferenciar esto. No besar sus nalgas, no besar sus genitales, sino tratarle como persona. Esa ya es una educación integral de la sexualidad. Más Okay, adelante, cuando nuestras guaguas controlan esfínteres, hacen pizca, quitan el vacín, decirles, te estoy enseñando cómo limpiarte, cómo lavarte, y solo tú, nadie más que tú, va a poder tocar su cuerpo, ni siquiera yo que soy tu mamá, ni tu papá, ni tu tía, ni tu tío. Ahora te voy a enseñar a cuidar
esta parte de tu cuerpo. Más adelante, cuando tienen 3, 4, 5 años, responder sus preguntas sobre sexualidad, cuando nos dicen, ¿por qué él hace pis de parado y yo de sentada? Esa es una pregunta sexual importante para decir, él tiene un pene y tú tienes una vulva. Y ambos son espacios muy, muy íntimos que solo tú puedes tocar, nadie más que tú. Te voy a enseñar, voy a seguir enseñando a cuidarte para que nadie te los toque. Y si más adelante nos dicen en el colegio, mamá, yo soy mujer y quiero jugar fútbol americano, y nuestro hijo nos dice, yo soy hombre y quiero ser chef, pues bueno, les diremos, está bien, tu potencialidad es lo importante, yo no te voy a encajar a moldes que hemos vivido antes. Y en la pubertad, qué importante esto. En la adolescencia les explicaremos cómo enamorar, cómo amar, cuál es la diferencia entre ello. Y ya en la juventud les explicaremos cómo prevenir embarazos, etc. Esa es una educación integral de la sexualidad dosificada, a la que no le tenemos que tener miedo. Por el contrario, nos sirve para prevenir violencias sexuales en nuestros hijos. Por el contrario, lo que hacemos es lo que tú has dicho, María René. Ay, mi hijita tan linda, mira, tan bonita, está bailando y yo le he puesto pestañas postizas y le he pintado su boca aunque tenga 3 años. Le inscribo a estos, no sé, cursos donde les ponen tops, les ponen minifaldas, a los chicos les estereotipan como aquellos luchadores. O sea, eso también es una educación integral no, es una educación sexual, no es integral, pero que lleva a que sucedan estos lugares que antes mencionaba, ¿no? Que desde muy pequeños los chicos aprendan que tienen que dominar, poseer, manejar, satisfacerse, y las chicas aprendan que tienen que manejarse como objetos. Ahora, Perdón, sigue, María René. Perdón, Raúl, sigue. Yo apasionada con el tema aquí, por favor, no, sigue. Seguro que sí. Hay mucha gente que está enviando muchos mensajes. Y en este tema de la preadolescencia y la adolescencia, especialmente en los establecimientos educativos, hay papás que permiten que sus hijas de 14 años, 15 años, incluso menos, ya puedan hablar de novios, de chicos que les gustan incluso algunas salidas, pero hay en otras familias que no tienen esa misma posibilidad de hacerlo a determinada edad. Y de pronto el adolescente se siente confundido y dice, mi amiga puede, estoy viendo en el colegio que ocurre esta cosa, o está ocurriendo alguna relación entre estos preadolescentes o adolescentes, pero yo estoy prohibida. Y también el tema de las redes sociales, que forma un tema muy, muy, muy determinante, el acceso que tienen las adolescentes y las preadolescentes. Y sí, por eso es tan importante que nos eduquemos, ¿no? Nosotros que venimos del siglo pasado, teníamos muy poca información, muy poca educación al respecto y hacíamos lo que venía nomás en consecuencia. Entonces, es muy importante informarnos. Por ejemplo, ¿por qué desde la psicología se dice que un adolescente, 14, 15 años, podría ya comenzar a generar una relación de pareja, ¿no? O sea, tener su chico, tener su chica, entiéndase eso. ¿Por qué? Porque los niveles de conexiones neuronales le permiten comenzar a hacer este manejo hormonal y pasional que va a despertar, pero al mismo tiempo su capacidad de razonamiento. Entonces, si como sociedad nosotros comenzamos a jugar con que mi hijita ya tiene su chico a sus 5 años, o mi hijito tiene muchas chicas a los 8, 10 años, por supuesto que tenemos ahí una confusión grande. Y hay chicos y chicas que llegan a la pubertad y dicen, no tengo chico, nadie quiere estar conmigo, porque como sociedad, en películas, en novelas, en chistes, estamos jugando con ello. Entonces, no lo haremos. ¿Para qué? No es necesario hacerlo. Como sociedad podríamos ponernos de acuerdo. A ver, hay ciertos hitos
que tienes que ir desarrollando. O sea, tú eres un niño, una niña, no tienes por qué tener chico o chica. No hay que tener miedo de decir eso. Tú eres un puber, todavía no, todavía tu cuerpo, tienes que aprender a manejar tu cuerpo, tus sensaciones, tus emociones. Por ahí, cuando estás entrando a la adolescencia, 14, 15 años, ahí ya tienes estas posibilidades, pero te vamos a acompañar porque no es fácil. Porque así como te enamoras y te sientes muy bien al enamorar, también sufres mucho cuando terminas una relación. Entonces tienes que aprender a manejar. Estos son temas que tenemos que dialogar entre papás o mamás. De lo contrario, vamos a estarnos santificando cada vez y diciendo, Dios mío, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Y algo más importante que me parece oportuno decirlo. Por ejemplo, si en nuestras casas nosotros tenemos chicos, chicas que están pasando de la pubertad a la adolescencia y tenemos niños y niñas en las casas, hay que plantear con muchísima claridad en nuestros hogares y decir, tú como adolescente vas a tener curiosidades, vas a querer aprender a besar, vas a querer aprender a acariciar a alguien, incluso vas a tener curiosidades genitales, sensaciones, y eso es normal, es parte de tu desarrollo. Pero cuidado por tratar de besar, tratar de aprender a tener estas sensaciones, toques inadecuadamente a tus hermanitos, a tus hermanitas, primitos, primitas, porque eso ya se Caridad. constituye en un Muy bien, delito. Hay que plantearlo así, sin miedo. muy bien. Claro. Y yo sé que hay papás o mamás que en este momento nos están escuchando, que de pronto no saben, quieren, pero no pueden, tienen una serie de limitaciones. Y yo creo que como cuando te duele el estómago o cuando estás con tos, hay que acudir al especialista. Marinés, ¿cómo la gente se contacta contigo? Bueno, yo soy directora de Sinergia y desde Sinergia nosotros estamos abriendo un espacio permanente de educación integral a la sexualidad. Nos llaman al 697-86 000, que es facilito, A 697-86 000, y ver, pueden 697-86 000, 697-86 000, y alguien del equipo, o si yo no estoy de viaje personalmente, vamos y trabajamos 3 horas de educación integral de la sexualidad con madres, padres y profesores, que en definitiva son quienes tienen que manejar cotidianamente este tema. Pero si hay algo más personal, más íntimo, pues ahí están las psicoterapeutas de Sinergia en el mismo número, ahí estamos para servirles.